En la Semana Santa, el obispo Salvador Rangel se reunió con el capo del crimen organizado de la zona. Pidió una tregua para las comunidades y cesar los asesinatos a candidatos a alcaldes en el estado de Guerrero. Esta reunión ha causado controversias. Pero ¿quién es el obispo Rangel? ¿Está violando el Estado de Derecho? ¿Está interfiriendo en el proceso electoral? El obispo Rangel y los narcos aquí, en Sacro y Profano. El encuentro del obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con capos de la droga de la Sierra de Guerrero, causó controversias entre diferentes órganos del gobierno. La Secretaría de Gobernación manifestó que con el narco no se negocia, y Marco Antonio Baños, consejero general del INE, sentenció que la Iglesia no puede involucrarse en los procesos electorales. El obispo Rangel relató que sostuvo una reunión con capos del crimen organizado, pidiendo una tregua, pues la violencia azota a las comunidades de las zonas rurales pobres de la sierra, así como garantizar la paz en el proceso electoral debido al asesinato de actores políticos. El obispo señala que los capos prometieron no intervenir en las campañas electorales ni asesinar a más actores políticos. De manera desconcertante, el clérigo relató la demanda de los capos, que son las siguientes: que los candidatos no utilicen el dinero para comprar votos y que una vez que pasen las elecciones, los ganadores cumplan con sus compromisos y que haya un voto libre, razonado y secreto. Nada más. Especialistas en el tema señalan que la reunión es resultado de la ausencia del Estado de Derecho en aquella zona y de la incapacidad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para restaurar el orden social y el bien común en la entidad. Frente a las imputaciones, la mayoría de los obispos han guardado silencio. Bienvenidos a Sacro y Profano, buenas noches. Hoy nos ocupa una polémica revelación del obispo de Chilpancingo, Chilapa. El obispo se reunió con un grupo criminal al que pidió cesar la violencia y respetar la vida de los candidatos electorales. Hay que recordar que han sido ahí asesinados 13 candidatos a alcalde. Después, las reacciones no se han hecho esperar y el caso se discute intensamente en los medios y entre la clase política. El obispo se brincó las trancas, es parte de su tarea pastoral. ¿Por qué las autoridades le reprochan su actuación? Bueno, todas estas son los temas y cuestiones centrales que vamos a abordar esta noche. Le agradezco la presencia de Mónica Uribe, muchas gracias. Gracias, Bernardo. Y ayúdanos a entender quién es este obispo. Bueno, el obispo Rangel es un obispo sui generis, es de los pocos obispos religiosos que han sido nombrados a partir del año 94. Él es franciscano, tiene un poco más de 70 años, es michoacano, es gente del cardenal Suárez Inda, el ex arzobispo de Morelia. Trabajó casi todo el tiempo en Morelia y zonas cercanas dentro de la provincia franciscana que está en Morelia. Y estuvo algunos años, 4 me parece, en Tierra Santa, en la custodia franciscana de Tierra Santa. Es una persona que tiene una cultura bastante sólida, conoce de esta cuestión de intermediación en conflictos por haber vivido en Israel, y ese es un asset que tiene, que yo creo que por eso lo mandaron, después de haber estado en Huejutla, que no es una diócesis complicada. Huejutla es una diócesis hasta cierto punto sencilla en Hidalgo, que fue nombrado obispo en el año 2008, y lo trasladan a la peor diócesis de México. Es la peor, es sacarte la rifa del tigre. ¿Por qué? Es una zona que tiene narcotráfico, pobreza absoluta, y además es muy conflictiva históricamente hablando. La zona de la montaña de Guerrero, la montaña alta de Guerrero, es verdaderamente conflictiva. Entonces, al que mandan ahí tiene que tener unas cualidades excepcionales para poder dialogar con diferentes grupos poblacionales y tiene que dialogar también con el gobierno. Muy bien, y además hay que añadir que le dieron la diócesis de Altamirano,
que es una diócesis en la que el obispo renuncia porque ha sufrido atentados. Efectivamente. De ahí le asesinaron a 3 curas. Viene de Michoacán, viene de zona caliente, que de una zona, está acostumbrado, además de Israel, pues Michoacán es uno de los estados más conflictivos. Pero dime, después de esta reunión, las autoridades reaccionaron fuerte, ¿no? El secretario de Gobernación dijo, con la ley no se negocia. Marco Antonio Baños le exigió al obispo de no entrometer, la iglesia no debe entrometerse en los procesos electorales. Es que claramente fue un gesto que reta a las instituciones y reta al secretario de Gobernación. De alguna manera, el hacerlo, sabemos que muchos miembros de la clerecía platican continuamente con actores relacionados con el crimen organizado. Aquí lo relevante es que se convirtió en un tema mediático, que lo hizo público, que platicó, que lo convierte, y estamos en marco de una campaña electoral. Aquí hay datos relevantes. El secretario de Gobernación y Marco Baños contestaron lo que tenían que contestar. No podía salir a contestar un consejero del INE. Sí, señores, fíjense que necesitamos que la Iglesia Católica se meta al proceso electoral, y no podía salir el secretario de Gobernación. No, hombre, no se preocupen, vamos a no respetar la ley. Pues están cumpliendo su rol de comunicación. Lo contrario sería un reconocimiento del Estado fallido, de los problemas que está teniendo el Estado de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros lugares del país. Creo que aquí hay 2 vertientes que hay que tomar en cuenta. La primera que me llama mucho la atención es el papel de la Iglesia Católica en el marco del proceso electoral. La Iglesia Católica hace visible que en una zona del país ellos tienen que intervenir para que no maten candidatos. Habíamos dejado que el tema corriera, estaba en los medios de comunicación, pero el número iba creciendo de manera escandalosa y nadie se metió del todo. Entonces, es un primer llamado de atención muy fuerte. Hay un cierto vacío, entonces. Sin duda, de lo que estamos hablando es donde el Estado no alcanza, donde el Estado no gobierna. En los vacíos del Estado, evidentemente, empiezan a operar otras fuerzas políticas, otras fuerzas sociales, y aquí lo que está haciendo notar un obispo es: me subo a un helicóptero, tengo interlocución con el narcotráfico, platico y les pido que le regresen el agua y la electricidad. No fue con agua quien fue a recuperar el agua a Pueblo Viejo, no fue la Comisión Federal de Electricidad la que fue a recuperar la electricidad, no fue un funcionario de la Secretaría de Gobernación, no fue el director general de Gobierno de Gobernación, no es un funcionario local del gobierno del Estado. Es un obispo el que se tiene que subir a un helicóptero, utilizar infraestructura para ir hasta ese lugar, tener interlocución con esos actores para que puedan funcionar las cosas. Es una denuncia muy fuerte. Esa es la parte, creo, que hay que rescatar al principio. Muy bien, Sabino, muchas gracias. Pues estamos ante una primera aproximación, un personaje con experiencia, un franciscano con experiencia, y en una situación, en un contexto muy particular, en donde hay importantes vacíos de poder. Él mismo, en una entrevista posterior, dijo, pues es que no hay interlocución, y tengo que, en mi defensa de mi comunidad, tener esta interlocución. Pero estamos entrando al tema, vamos a desmenuzarlo. Le recuerdo que estamos conversando en torno a la participación del obispo Rangel y su reunión con grupos narcotraficantes en Guerrero. Está usted en Sacro y Profano, y en un momentito más regresamos. Regresamos, estamos en Sacro y Profano, analizando una polémica reunión entre el obispo Rangel, Chilpancingo, en el estado de Guerrero, con capos del narcotráfico, que ha causado escozor en sectores de la sociedad, en la clase política, en el gobierno, y hemos analizado un poco su perfil. Es un perfil que tiene fuerza, sobre todo en situaciones fuertes, graves, y hemos visto también algunas de las características del Estado. Dime una cosa, no es la primera vez que hace esto, que tiene una reunión incluso, se dice que ha habido otras reuniones, pero también que ha sido muy crítico frente a la situación. Es lo que plantean muchas veces, que hay una colusión entre políticos y narcotraficantes. Mira, Rangel llegó en 2015
a Chilpancingo, Chilapa, no tiene tanto tiempo, tiene 2 años y fracción. Y en ese tiempo se ha dado cuenta de cuáles son los problemas. Y este problema que voy a mencionar es General de Guerrero, el lugar donde más han matado sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos es Guerrero. En Acapulco, en Ciudad Altamirano y más en Chilpancingo, Chilapa. Al menos desde que él ha estado, van 2 sacerdotes que han asesinado, y esto fue en febrero. Pero antes de febrero ya se registraba, a partir de noviembre pasado, se registraban varias declaraciones del obispo señalando al gobierno del estado como incapaz de garantizar la seguridad en la zona de la montaña de Guerrero. Y además, muy molesto quedó el obispo cuando quisieron criminalizar a estos Exactamente, a los 2 sacerdotes que fallecieron en febrero, eran párrocos jóvenes, bastante jóvenes, que les quisieron inventar una historia por parte de las autoridades judiciales del estado que no correspondía. O sea, les achacaron haber tenido una relación con narcotraficantes cuando esto no era cierto. Hay un estado fallido, hay estos vacíos que el obispo, al parecer, está intentando llenar. La categoría de estado fallido es muy polémica porque implicaría un fallo total, un casi vacío total. Y aquí hay un esfuerzo de Fuerzas Armadas, hay una presencia, un esfuerzo de programas sociales. Lo que es un hecho es que hay territorios en varias entidades, Guerrero es solamente un ejemplo, en donde no gobernamos, donde no hay un gobierno civil. Y donde no hay gobernabilidad, pues evidentemente entra la sociedad con sus propios mecanismos de arreglo. ¿Qué pasa cuando un ciudadano normal es extorsionado por un delincuente o cuando hay un secuestro en una familia? Entran los tratos con la delincuencia organizada. No son correctos, la autoridad no lo avala, pero son formas de defensa de la propia comunidad. ¿Qué pasa cuando en una comunidad estamos viendo los niveles de violencia como los que está viviendo Guerrero? Pues surgen liderazgos sociales y políticos y la iglesia tiene una estructura y tiene una manera de operar que le da la facilidad de hacer este llamado de atención. Por eso el hacerlo visible me parece que es lo relevante. Creo que hacer visible que en el estado de Guerrero estamos pasando por una situación especialmente violencia, que la violencia que quizá nos hemos acostumbrado o que las autoridades están tratando de mostrar que sus esfuerzos tienen alguna utilidad, pero que hay zonas del estado de Guerrero en donde no existe gobierno. Esa es, creo, un poco la lógica del obispo al hacerlo visible, y tiene un impacto nacional, claro, con otras diócesis, con otras entidades en las que se están padeciendo problemas similares. Si no te metes tú, alguien se va a meter, incluso si eso te parece ilegal o ilegítimo. Sí. Ahora, se da el hecho, hay reacción, el gobierno reacciona con fuerza, con cierta molestia, el Instituto Electoral también, y recibe apoyo de algunos obispos. Raúl Vera, incluso el cardenal emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, también le apoya, pero hay un hecho relevante, hay un silencio de la SEM. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha guardado silencio. ¿Cómo leer este silencio de los obispos mexicanos? Mira, yo creo que están esperando a la asamblea plenaria, que va a ser la próxima semana, para pronunciarse claramente sobre el tema. Yo creo que se sienten inseguros. Me parece que la dirigencia de la SEM en este último trienio, o mejor dicho, el sexenio, no ha estado muy a la altura, ha dejado pasar muchos temas, pero sí es muy claro que Raúl Vera iba a apoyar a Rangel como religioso y porque conoce bastante de cerca el tema. Él estuvo en Altamirano. Y el cardenal Sandoval, simple y sencillamente por pronunciarse. Yeah. O sea, no son afines, pero creo que hay un pronunciamiento claro de Sandoval en favor de un obispo que también está viviendo lo que según Sandoval vivía, que era una especie de anomia. Entonces hay este explique de COP que no se puede soslayar, pero esperemos un poco a ver qué dice la SEM. Ya. Ahora, es evidente que el obispo Salvador Rangel no se mueve solo. Es decir, tiene que tener una postura o un aval, un apoyo, porque se está jugando mucho. Él mismo se está jugando toda su trayectoria, toda la carrera, incluso la imagen de la iglesia. Muchos plantean que Francisco ha alentado a sus obispos a tener este tipo de posturas. Y hay que recordar también que Francisco ha sido muy crítico
frente al sistema político mexicano. En su visita tuvo rasgos. ¿Cómo ves esta relación? Yo creo que hay una gran preocupación por México. Mi interpretación es que Francisco y la Iglesia Católica en general están viviendo de primera mano todos estos conflictos y estos temas de violencia. No porque lo ignoremos, pero recordar que tenemos 200,000 muertos en un periodo de 12 años en una administración, el número de desaparecidos y el nivel de violencia al que nos hemos acostumbrado, tiene que tener un alto. Y aquí la pregunta sería si es en un diálogo con la delincuencia organizada o seguir en una guerra de exterminio. Hay que reconocer y hay que recordar que Rangel lo dijo ahora, estamos preocupados por la militarización. O sea, el tema no se están metiendo, sino que se están metiendo con violencia. Yo interpreto, dice el obispo, que hay que ir a dialogar, que hay que ir a platicar. Y esto se une a esta idea de la amnistía de uno de los candidatos, que evidentemente generó una gran polémica y que nos obliga a pensar que quizá de lo que estamos necesitados es de un proceso de reconciliación, de pacificación con otros instrumentos. Hemos recurrido a la violencia como mecanismo fundamental para apaciguar el país. Tenemos un despliegue militar y de la Marina y del Ejército como nunca en la historia de México, pero en esta nueva condición sí tenemos que pensar en otros mecanismos. Y lo que está diciendo el obispo es, se puede ir a dialogar con ellos. No estoy diciendo que sea correcto o no, sea incorrecto. A veces es muy difícil saber dónde está la frontera entre la delincuencia organizada, entre los buenos y los malos, para ponerlo en sus términos. Pero creo que es un tema que se coloca en el debate a nivel nacional. Muy bien, pues llegamos en este segundo bloque a posturas o a entendimientos mucho mayores de lo que está pasando. Es una postura de avanzada por parte de la Iglesia Católica. Probablemente, como en otros países, la Iglesia pueda estar jugando al tema de la mediación, ¿no? Y que ahí hay mucho expertise en América Latina, pero el hecho es que ha movido el tapete esta reunión entre el obispo y capos del crimen organizado. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. El obispo Rangel y su reunión con un capo de una organización criminal en el estado de Guerrero. El tema ha causado mucho furor, hemos visto quién es el obispo, hemos analizado también su trayectoria y si bien no es un estado fallido, pero hay vacíos importantes en el estado de Guerrero que la Iglesia con todo su peso ha entrado a hacer interlocución. Y acá nos remite a la experiencia de América Latina y la experiencia del propio Papa, en donde la Iglesia juega en los conflictos y juega un rol importante en Colombia. El Papa mismo abanderó el tema de la paz. En Cuba, en otros países, la Iglesia ha jugado un papel de mediación. ¿Tú crees que por ahí estaría la apuesta de la Iglesia? Parcialmente sí. Habría que ver cómo se reconfirma o cómo se reformula el liderazgo dentro de la Conferencia del Episcopado. Va a cambiar en muy breve tiempo. Lo que hemos visto estos últimos 6 años es una iglesia que no alcanza a comprender bien su papel en México, que por un lado no entiende exactamente qué es lo que el Papa quiere. Quizá algunas personas sí lo entienden, y entre ellos Rangel, que sí entiende la línea de mediación del Papa y cómo debe ser el papel de la iglesia en un régimen que no está siendo del todo aceptado por la población. Esa es una parte. La otra parte es que sí, efectivamente, en donde se perciben estas zonas de conflicto con narcotraficantes, la Iglesia sí está buscando efectivamente hacer mediación como se pueda, bajo las herramientas que se puedan tener. Otra arista, querido Sabino, el tema electoral. Sabemos bien que la ley es muy clara y dice las iglesias no deben intervenir para favorecer, inducir a favor o en contra de un candidato ni promover la abstención. Es lo que dice la ley electoral. Y Marco Antonio Baños lo que plantea es que el hecho de
hacer interlocución sobre los alcaldes asesinados y si no maten más alcaldes, está interfiriendo en el proceso electoral. ¿Cuál es tu opinión? Creo que la interferencia a la que se refiere el consejero es a que esto cuestiona la legitimidad de un proceso electoral. El Estado, el Instituto Nacional Electoral, las instituciones del Estado mexicano no pueden garantizar que una elección se desarrolle normalmente y tienen que intervenir actores, en este caso religiosos. Es un llamado de atención, yo lo interpreto como que un gesto de recuperar el sentido de urgencia de parte de la Iglesia Católica, de que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a soportar o a tolerar ciertos niveles de violencia y están participando socialmente. Al participar socialmente se participa políticamente y en un Estado que pretende tener esta separación con una gran claridad, no es fácil a veces el lindero entre lo social y lo político. Y estamos viendo un activismo político que puede tener un efecto electoral. Yo creo que sí tiene un efecto electoral en el sentido de la necesidad de repensar el tema de la seguridad, de repensar el tema de la gobernabilidad, de repensar de manera humana en que no es un tema de buenos y malos y que sacar al ejército a las calles quizás no ha sido el mejor mecanismo para solucionar el problema. Sí, lo interesante es que los narcos piden, a cambio de respetar la vida de los candidatos, pues que no haya programas sociales ni dádivas y que cumplan con los candidatos con lo que ofrecen. Es lamentable, estamos viendo, es algo trágico lo que estamos viendo, ¿no? Creo que lo más grave de esto es que estemos presenciando ese diálogo que se esté dando porque no hay institución, porque no hay Estado, porque no hay una operación política de los actores civiles y que los partidos políticos y los actores no hayan podido resolver el problema. Creo que ese es el llamado de atención y creo que hay que contextualizarlo de esa manera. Es un tema, una crisis de gobernabilidad. Tenemos medio minuto para cerrar. Medio minuto. ¿Cómo cerrarías, Mónica? Yo lo que creo es que la acción del obispo va a ser una de las primeras acciones que veremos de agentes eclesiales de todas las iglesias que van a tratar de ser mediadores entre los grupos en conflicto, en diversos escenarios y en diversos espacios. Sabino, tus reflexiones finales. Creo que necesitamos replantearnos el tema del tratamiento de la delincuencia. No, personalmente no estoy de acuerdo y no puedes estar de acuerdo legalmente con el diálogo con la delincuencia organizada, así planteado, pero sí tenemos que distinguir en las distintas formas cómo la sociedad se está viendo amenazada. Él mismo lo plantea cuando dice que se reúne con ellos y que el drama de esos actores los orilla, los lleva a una situación delincuencial y el deseo de algunos de salir de esa condición. ¿Qué tanto estamos poniendo los mecanismos como sociedad y como gobierno para sacar a la gente del crimen organizado? Bueno, pues muy bien, Mónica, muchas gracias. Sabino, es un muchas placer, gracias Fernando, por Mónica, estar acá. Igualmente. Nos han ayudado mucho a entender. El hecho es que la violencia que tiene el país no puede ser combatida solo, y lo hemos vivido en 12 años, con más violencia. Tenemos que encontrar nuevos mecanismos y las diferentes instituciones, actores, tienen que estar involucrados en un nuevo proyecto que pacifique al país y que nos dé mayor seguridad de vida. Muchas gracias por su atención. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento porque esto es un primer capítulo. Vamos a estar aquí, por supuesto, atentos en Sacro y Profano.